Fecha desconocida. A mi alrededor solo podía ver nieve, ningún árbol se notaba a la distancia, aunque tampoco podría ver alguno, ya que una gran tormenta de nieve recaía sobre el lugar. Con confusión y algo de miedo me levanté del suelo, solo para empezar a caminar sin rumbo aparente, mientras el viento de vez en cuando me desestabilizaba. De repente, pasos que hacían sonar la nieve hacen que empiece a mirar en todas direcciones, en busca del origen de aquel sonido. Fue entonces que noté una figura familiar a la lejanía. Sus cuchillos en cada una de sus manos, un paso lento y pesado, el vaho de su aliento subiendo y perdiéndose en el aire. Este era el hombre de negro, el cual se acercaba a mí a paso lento pero constante. Por alguna razón, mi cuerpo se había quedado completamente congelado, mientras mi respiración se alteraba cada vez más y más. Fue entonces que nos quedamos frente a frente, el hombre me miraba desde arriba, y fue entonces que lo noté, él se estaba haciendo cada vez más grande, y yo por instinto, solo atiné a salir corriendo en dirección contraria a aquel hombre. Pude escuchar sus pasos detrás de mí, por lo que totalmente desesperado miré por encima de mis hombros, solo para notar cómo, aunque yo corría con todas mis fuerzas, no lograba alejarme de él. Era como si sus pasos contaran como el doble de lo que yo me alejara, como si ambos nos encontráramos en una finta para correr. Y de repente, sentí como algo atravesaba mi pierna. Más precisamente por debajo de la rodilla, provocando que cayera al suelo. Con rapidez miré qué era lo que me había atravesado, solo para notar cómo se trataba de uno de los cuchillos de aquel hombre. Lo arranqué de mi pierna en un rápido movimiento, para intentar levantarme, pero apenas lo hice, volví a caer. Intenté hacer que la energía recorriera mi cuerpo, pero tampoco funcionó, solo podía ver cómo la sangre salía a borbotones de la herida. Y justo cuando pensaba en arrastrarme, una sombra se puso delante de mí. La respiración de mi boca se había descontrolado por completo, a la par de los latidos de mi corazón. Ni siquiera había levantado la mirada, ya que con ver sus sombras sabía de quién se trataba. Pero aún y así, decidí levantar la cabeza, solo para ver al hombre de negro delante de mí. El último mencionado, levantó el cuchillo que aún tenía por encima de su cabeza, para acto seguido bajarlo con gran velocidad hacia mi cuello. El arma blanca se enterró en mi carne como si de aguja e hilo se tratara. No tardé mucho en sentir como la sangre me ahogaba, mientras un insoportable dolor me recorría. Mi cuerpo comenzaba a sufrir de pequeños espasmos, pero lo único a lo que le prestaba la suficiente atención en ese momento, era aquel hombre, el cual solo se quedaba ahí, mirándome, mientras poco a poco oscuridad tomaba mi vista. Fecha 25 de junio del 2031, domingo, 8:45 de la mañana. Abrí los ojos en un instante, pero en vez de levantarme, lo primero que hice fue palpar mi cuello con una de mis manos, solo para notar cómo estaba perfectamente normal. Tras aquello, solo me senté en el sillón, para quedarme mirando el piso. Llevo teniendo esta pesadilla desde que pasó lo del búnker, ni siquiera sé por qué sigo vivo o estoy en mi casa. ¿Por qué ese tipo no me mató? Aquella pregunta resonó en mi mente más de unas 10 veces en mi cabeza en estos últimos días. Al final solo suspiré, mientras que frotaba una de mis manos en mi cara para despertarme y despejar mi mente. Me puse en pie, y lo primero que atiné a hacer es dirigirme a la cocina para preparar un café, mientras me ponía a recordar lo que pasó estos últimos días. Luego de que aquel hombre me noqueara, lo siguiente que recuerdo es despertar en la cama de Karina. Recuerdo haber estado bastante perdido en ese momento, ya que los recuerdos de lo que había pasado antes de terminar ahí eran borrosos. En cuestión, resultó que estaba tardando bastante, lo que preocupó a Karina, quien fue a buscarme con ayuda de su padre. Al final me encontraron tirado en la nieve, ya sin ninguna herida, seguramente por mi regeneración. Pero volviendo al tema de antes. Karina vino a verme y vio que ya estaba despierto. Recuerdo que me había preguntado que cómo estaba y qué había pasado en la base. Yo le dije lo que expliqué antes, que no podía recordar exactamente qué pasó, aunque solo unos minutos después de decir aquello, todo volvió a mi mente, como si de un baldazo de agua fría se tratara. Le conté absolutamente todo lo que veía adentro. Sí, también le dije sobre aquella empresa que se encarga de gente, o mejor dicho, emergentes como yo. ¿Siquiera puedo considerarme humano? O sea, creo que es algo obvio que Sofía y yo tenemos propiedades y habilidades que ningún humano debería tener, pero somos tan parecidos a ellos. ¿Acaso solo somos criaturas peligrosas para los demás? Volviendo con la historia. Tras contarle todo noté como su padre nos miraba desde el marco de la puerta. Creo que no hace falta decir la expresión que tenía su cara.
Ese día nos cayó el discurso más largo de cómo habíamos arriesgado nuestras vidas, que tendríamos que haberle avisado, y no sé cuántas cosas más, aunque en ese momento no presté mucha atención, ya que estaba procesando todos los recuerdos que me habían llegado de golpe. Se podría decir que aún sigo pensando bastante en eso, es más, en todo lo que estuvo pasando desde que peleé por primera vez en contra del hombre de negro. Tras dar un suspiro rápido solo le di un sorbo a mi café, mientras miraba por la ventana como la nieve comenzaba a desaparecer, ya que la primavera estaba a la vuelta de la esquina. En cuestión, Karina quedó castigada, lo que me parece algo ridículo, o mejor dicho gracioso, o sea, uno esperaría que lo castiguen por alguna estupidez como llegar tarde a casa o meterse en alguna pelea, pero ¿cómo le quedaría la cara a cualquier persona cuando le decís, nah, me castigaron por intentar destruir una organización de venta de armas ilegales? Sí, suena bastante estúpido. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar los métodos de Sam? En cuanto a la información que había sacado de la base, cuando revisé mis bolsillos, solo me di cuenta que el pendrive no estaba, aunque extrañamente, días después aquella información salió a la luz. Obviamente, la empresa no pudo defenderse, por lo que cerraron y casi todos los altos mandos que estaban detrás de aquello solo quedaron tras las rejas. Lo que me hace pensar, ¿por qué ese hombre hizo pública la información? ¿Y, en qué lo beneficia? Pero volviendo a la historia, tras esto tomé la decisión de dejar de ser el destello verde por unos días. Creo que necesito pensar y reflexionar, mejor dicho, necesito descansar para tener la mente en blanco. Lo que sí retomé con bastante normalidad, es mi vida de estudiante, con lo que todo eso conlleva, o sea, salir con mis amigos, volver a asistir a la universidad, entre otras. En cuanto a Sofía, ella se quedó unos días más en casa, pero me dijo que se quería ir, y yo respeto esa decisión, aparte de que si se queda acá va a tener que lidiar con la compañía de aquel contrato, y no le conté a la chica sobre eso. Pero volviendo al tema anterior, hoy Sofía se va de mi casa, no sé a dónde, creo que tampoco me importa mucho, entre más lejos esté de la ciudad, más segura estará. Al terminar de pensar aquello, solo di otro sorbo a mi café, pero me sorprendí al ver que la taza ya estaba vacía, por lo que sin más, la dejé en la mesada de la cocina para lavarla después. Fue entonces que escuché unos pasos bajando las escaleras, que venían acompañados de un gran bostezo. Al mirar por encima de mis hombros en dirección a las escaleras, solo noté cómo se trataba de Sofía, quien bajaba las escaleras, mientras se frotaba los ojos con una de sus manos. Ella entonces notó mi presencia, por lo que terminó poniéndose a mi lado, mientras decía con su voz algo ronca: ¿Cómo estás? No tardé mucho en responder a aquella pregunta en un tono tranquilo. Creo que bien. Ante estas palabras solo noté cómo la chica me miró por unos instantes de reojo, para acto seguido, volver a decir unas palabras. No llores, que todavía no me fui. Tras que terminara de decir eso, una pequeña risa salió de su boca, mientras me daba un pequeño golpe en el hombro izquierdo con uno de sus puños, lo que provocó que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Después de eso solo estuvimos cruzando algunas palabras, mientras Sofía se preparaba lo que parecía un desayuno, aunque en mi opinión, no creo que comida que sobró de anoche se considere desayuno. Al final, Sofía tomó algunas cosas que guardo en una mochila y nos pusimos unos abrigos, listos para salir, pero antes, fui a mi cuarto a tomar una gran cantidad de mis ahorros, debía ser más del 60% de estos, para terminar, saliendo junto con Sofía de la casa. A diferencia de los últimos días, esta vez el aire era ligero, mientras que el mismo, se sentía cargado de humedad, quizá por la cantidad de nieve que se está derritiendo. Comenzamos nuestro recorrido hacia una de las estaciones de tren más cercanas. No podía evitar sentirme cada vez más extraño entre más nos acercábamos, era como si en mi corazón hubiera un gran vacío que poco a poco se extendía. El silencio que había entre nosotros en el viaje tampoco ayudaba a ignorar lo anterior. ¿A dónde vas a ir?, pregunté, sin dejar de mirar hacia el frente. El silencio perduró por unos cuantos segundos, hasta que la chica se dignó a responder en un tono algo desanimado. Por ahora creo que voy a ir a la ciudad de la que vine, pero después de eso no tengo ni la menor idea. Posiblemente buscar algún trabajo y conseguir algún lugar donde dormir con eso. Aquella respuesta me había dejado algo pensativo, pero al final, solo dejé que el silencio tomara nuevamente el lugar. En el camino no había muchas personas, quizás se deba la hora y que sea domingo. Tras unos cuantos minutos más de caminata solo terminamos por llegar a la estación, solo quedándonos ahí parados, esperando a que llegara el tren número 36, el cual llega a la ciudad de Sofía. No podía evitar sentir aquel enorme hueco en mi pecho, el cual era seguido por un sentimiento que no podía entender del todo, pero que se asemejaba a la tristeza.
Di un rápido y corto suspiro, solo para dar una pequeña mirada a un cartel que había en la estación. Este decía que el tren llegaría dentro de unos 5 minutos. Bueno, parece que falta poco. Exclamó la chica rubia al lado de mí, lo que me había tomado un poco por sorpresa, pero al final, no respondí, solo me quedé en silencio, más por no tener idea de qué decir que por lo que sentía en aquel momento. Con tranquilidad metí mi mano izquierda en uno de los bolsillos internos de mi abrigo, del cual saqué el dinero que había tomado, para terminar ofreciéndoselo de manera cautelosa a Sofía. Esta última tomó mi muñeca para decirme entre susurros. Perdón, pero no puedo aceptar eso, es mucho. Inhalé profundamente, para luego responderle en el mismo tono. No acepto un no por respuesta. La rubia pensó por unos instantes, de vez en cuando cruzando sus ojos con los míos, pero terminó por aceptar el dinero, el cual guardo en un bolsillo de su abrigo. Tras aquello soltó mi muñeca y solo volvimos a estar en silencio, hasta que pudimos ver cómo el tren se acercaba muy a lo lejos. Sofía entonces dio unos pasos hacia el frente, alistándose para subir al tren, pero entonces se dio vuelta en un movimiento brusco, para terminar dándome un fuerte abrazo, el cual me dejó completamente quieto por unos instantes. Pero terminé correspondiendo a aquella muestra de cariño. Gracias por todo, dijo la chica, mientras se separaba unos pocos centímetros de mí, para que ambos quedemos cruzando miradas. Fue entonces que unas palabras salieron de mi boca. No fue nada, la verdad es que... Paré de hablar de forma repentina mientras movía mis ojos para evitar la mirada de Sofía. Hey, te prometo que cuando tenga tiempo te voy a venir a visitar. Respondió la chica, mientras me daba un último abrazo, para alejarse de mí, ya que el tren ya estaba frenando en la estación. Levanté la mirada para verla alejándose, y entonces me miró por encima de sus hombros, mientras levantaba una de sus manos en señal de despedida y decía: No te vayas a morir mientras tanto. Una pequeña sonrisa se formó en mi cara mientras escuchaba aquellas palabras, y solo levanté mi mano a la altura de mi cabeza, también despidiéndome. Lo último que vi de ella, fue su cara por la ventana del tren, la cual así como vino se esfumó, dejándome parado en medio de la estación, diría que pensando, pero en realidad nada pasaba por mi mente en esos momentos. Tras unos cuantos minutos, de solo apreciar el lugar, me di media vuelta para volver por donde había venido.